con la sesión que en ese caso el segundo bimestre. Y de repente es una cultura que ustedes ya la han visto de manera indirecta, ya que ustedes han estudiado religión. Y en religión de alguna manera se ve en el Antiguo Testamento, ¿no? Se ven las historias, en este caso, de esta cultura que vamos a leer ahora, vamos a estudiar ahora, que son los hebreos. ¿Ok? Entonces, vamos un poquito a podernos ubicar en el Maps, donde surgieron los hebreos, ¿no? ¿Quiénes son los hebreos en sí? En la actualidad, en este caso, los hebreos, bueno, en un inicio los hebreos se desarrollaron en Palestina, ¿no? Habitaron la tierra de Canaán, a la cual ellos llaman la tierra prometida. Palestina está actualmente, ¿no? Tiene un conflicto con, en ese caso, con el pueblo, con el país de Israel, ¿no? Pero más que todo por pues, tipo por una disputa más que todo territorial, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se hace esa disputa territorial entre palestinos e israelitas? Bueno, vamos a ver un poquito aquí en la historia de los hebreos para ver de dónde nace esa disputa. Pero en sí, como les comenté, los hebreos se desarrollaron en lo que hoy es Palestina, ¿correcto? En la antigüedad, Palestina comprendía 3 regiones: Galilea al norte, cuya capital es Nazaret; Samaria al centro, cuya capital es Samaria; y Judea al sur, cuya capital es Jerusalén. Los límites de la cultura hebrea, ¿no? Al norte con Fenicia y Siria; al sur el desierto del Sinaí; al este el desierto de Arabia; y al oeste el mar Mediterráneo, ¿no? Vamos a buscar. Siempre busco la imagen, ¿no? Este es el mar Mediterráneo, ¿no? Que está al este; al norte, ¿no? Con Fenicia y con Siria, ¿no? Al sur, en este caso, con el desierto de Sinaí, ¿no? Y al este con el desierto de Arabia. En cuanto a su evolución histórica, Palestina estuvo habitada por los cananeos que ocuparon el norte del país, ¿no? Constituían un núcleo cultural avanzado, pero se vieron perturbados por la aparición de nuevas tribus, las cuales cruzaron el río Jordán y se enfrentaron con los cananeos. A la tribu proveniente del este se les llamó hebreos, que significa gente del otro lado. O sea, en este caso, sí, en sí, ese territorio de inicio fueron habitados por los cananeos. Los hebreos, alguna vez, fueron los que invadieron ese territorio y finalmente lo terminaron por ocupar. Dentro del periodo histórico, en este caso de la cultura hebrea, tenemos el primero, que es el periodo de los patriarcas, ¿no? Periodo de la vida errante. El patriarca se le llamó así a los ancianos que gobernaban las tribus hebreas. Era el jefe, el padre, el juez, el sacerdote y el jefe del ejército. Era como el todo, ¿no? O sea, el todo gobernante. Ejercía la máxima autoridad sobre personas y sobre los bienes. El primer patriarca es Abraham, conocido de ustedes, Abraham, el que nació en la ciudad de Ur. Según la creencia hebrea, a los 75 años escuchó la voz de Dios que le ordenaba abandonar la ciudad de Ur para conducir a su pueblo a la llamada Tierra Prometida. Tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Luego, otro de los patriarcas fue Jacob o Israel, el que lucha con Dios, ¿no? Eso significa su nombre. Hijo de Isaac y de Rebeca. Tuvo Jacob 12 hijos, los cuales fueron los fundadores de las denominadas 12 tribus de Israel, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Agat, Aser, José y Benjamín.
José era el más querido el hijo más querido de su padre, ¿no? Lo que generó la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron a unos mercaderes y más adelante fue vendido a un funcionario egipcio llamado Putifar. Gracias a que pudo interpretar los sueños del faraón, inicia la migración hebrea hacia Egipto. ¿Okay? O sea, de alguna manera fue un pueblo, se podemos decir, un pueblo errante en sus inicios, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esto lo deben recordar porque siempre cada Semana Santa se puede ver en la televisión ¿no? Historias bíblicas. Una de ellas fue en ese caso una de las más recurrentes conocidas es, por ejemplo, José y sus hermanos, ¿no? Luego, en este caso, otro de los patriarcas es Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas, considerado el último patriarca. Según la Biblia, los hebreos fueron sometidos a esclavitud por los egipcios, y Moisés tuvo la misión de liberar a su pueblo y buscar la denominada tierra prometida. O sea, de alguna manera José llevó al pueblo hebreo a Egipto, pero luego en este caso los exterminaron por esclavizar a los hebreos. Y en este caso, Dios de alguna manera es el que nombra a Moisés con esa misión de poder liberar a su pueblo y buscar la denominada tierra prometida que buscaba desde los tiempos de Abraham. Más o menos estamos si lo vemos en un contexto histórico, ¿ya? En el año 2050 ocurre el retiro de Abraham, ¿no? Se retira el de Ur para buscar la tierra prometida. En el 1300 a.C., los hebreos abandonan Egipto e inician el éxodo. En el 1200 a.C., los filisteos ocupan Canaán y en el 721 a.C., el reino de Israel será conquistado después por los asirios. Estos son contextos históricos del tiempo en que transcurrió la cultura hebrea. Pero vamos a continuar con los detalles de estos hechos. A la partida del pueblo hebreo de Egipto se denomina el éxodo, ¿no? En la península del Sinaí, Dios dictó los 10 mandamientos, ¿no? Conocidos también como los decálogos. Luego del gobierno del último patriarca, en este caso de Moisés, llegó un periodo llamado el periodo de los jueces, periodo de afianzamiento. Al morir Moisés, Josué queda a cargo de los hebreos, conquista la denominada tierra prometida y divide en 12 regiones y cada región será gobernada por un juez. Este periodo se caracteriza por la lucha con los amonitas, moabitas, madianitas, amalecitas y los filisteos, o sea, con diversos pueblos vecinos. La ocupación de la tierra prometida en este caso no fue sencilla. Por fines didácticos, obviamente, no abundamos en estos detalles, pero fue muy difícil, ¿no? Por decir un término. Luego con Gedeón, en este caso, vencen a los madianitas. Sansón, conocido por su fuerza, con la quijada de un burro, mata a 1000 filisteos. Y Samuel es el último de los jueces. Nombra en este caso al primer rey, que es Saúl. Y con Saúl empieza el periodo de los reyes, ¿no? Periodo de la monarquía también se le denomina. Aparece con la finalidad, en este caso, de unificarse y protegerse contra los filisteos. Saúl, primer rey elegido en este caso por Samuel, organizó el ejército que les permitió vivir seguros. David vence con su onda al gigante filisteo Goliat. David en sí es el verdadero creador del Estado hebreo. Ya no solamente eran unas tribus errantes, sino que ya se transforman en un Estado. Y el primero que lo organiza en sí es David. Salomón construye el templo de Jerusalén, famoso por su sabiduría. Salomón, ¿no? Escribió 3 libros, entre ellos el Cantar de los Cantares, el Eclesiastes y los Proverbios, ¿no? Que se pueden ser leídos en la Biblia. El periodo de los profetas. A la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel fue gobernado por Jeroboam.
era el más poderoso. La capital del reino de Israel fue, en este caso, Samaria, o sea, el norte, ¿no? Y el reino de Judá, gobernado por Roboam, hijo del rey Salomón, cuya capital fue Jerusalén. Si lo vemos aquí en el mapa, ¿no? En el norte, el reino de Israel, por el sur, el reino de Judá. En aquellos reinos sí, en aquellos reinos aparecen los profetas. Este es el periodo, el siguiente periodo después de los reyes, es el periodo de los profetas, ¿no? Quienes eran hombres de condición humilde, que luchan por defender la pureza de la religión hebrea. Predicaban, en este caso, profecías y penitencias, y recordaban, en este caso, al pueblo sus deberes. Entre los profetas que más resaltaron en este periodo, tenemos a Elías, acusó al rey Acab de Israel de haber traicionado a la religión y profetizó su muerte. Jeremías anunció la caída de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Ezequiel apareció en la época del cautiverio de Babilonia y profundiza el retorno hebreo a la libertad. Los hebreos serán conquistados por los asirios con Sargón II, por los babilonios posteriormente con Nabucodonosor II, luego por los persas con Ciro el Grande y más adelante por los macedonios con Alejandro Magno y finalmente por los romanos con Pompeyo. O sea, de alguna manera el hecho de que la cultura hebrea esté en una ubicación donde tenga vecinos muy fuertes, ¿no? Lo hizo presa de diversas invasiones y conquistas, ¿no? Como lo hemos acabado de ver. No solamente por vecinos del cercano oriente, como son en ese caso los asirios, como fueron los asirios, los babilonios o los persas, sino en este caso también por aquellas culturas externas, o sea, no del cercano oriente, sino más bien europeas, como fue en este caso los macedonios, ¿no? En este caso, liderados por Alejandro Magno, y posteriormente, en este caso, por los romanos con Pompeyo. Pero recordemos que en este caso, Roma fue una gran cultura, fue una cultura con una expansión territorial enorme que tuvo mucha influencia en el norte de África y en el cercano Oriente. Entonces, no es sorpresivo que haya tenido esa capacidad de poder conquistar finalmente a los hebreos. ¿Okay? En cuanto a los aportes culturales de los hebreos, pues de alguna manera fueron más que todo aportes de carácter religioso, ¿no? Aportaron la religión monoteísta, ¿no? La Biblia, y en este caso los decálogos, ustedes bien conocen, ¿no? Porque de alguna manera se puede decir que la historia y la cultura hebrea está básicamente en la Biblia, por eso que de alguna manera son circunstancias sí que sean, que hay una comprobación histórica, pero en este caso hay otras eh, lecturas de la Biblia que no lo son así. Entonces, es una combinación entre hechos irreales y hechos de alguna manera fantasiosos o imaginarios, ¿no? Pero de alguna manera, si queremos entender la cultura hebrea en sí, ¿no? La historia de la cultura hebrea, sí, en este caso tenemos que remitirnos en este caso, a los escritos bíblicos, ¿ok? Entonces, por eso les decía que es una cultura que ustedes conocen porque hasta este momento ustedes han visto en el curso de religión estas distintas etapas en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, para poder, de alguna manera, y esto cómo se puede entender en cuanto a la actualidad del territorio de Israel, ¿no? Porque al ser en este caso un pueblo errante, un pueblo sometido a esclavos, el Estado de Israel decide retornar a tierras
a Tierra Santa, a lo que ellos consideran Tierra Santa, ¿no? A retomar en este caso Jerusalén y otras, y otras ciudades, en este caso donde se desarrolló su cultura e historia. Pero esto trajo un conflicto con un pueblo que ya estaba en esos territorios, que fue Palestina. Y es un conflicto que hasta en la actualidad no se puede resolver, porque en este caso hay, por la fuerza militar ejercida por Israel en estos territorios, que actualmente en este caso hace que Palestina sea reducido en cuanto a una expansión territorial. Y hasta el momento, en este caso, es todavía un conflicto que se mantiene vigente, que no ha tenido una solución. Pero en todo caso, el entender de el desarrollo histórico de los hebreos nos hace entender el por qué aún continúa un conflicto vigente hasta nuestros días, ¿no? Pero ya, para centrarnos un poquito en el tema de esta sesión, ¿no? Entonces, entendamos, los hebreos en sí fueron de alguna manera habitaron, sí, en este caso, territorios palestinos, ¿ok? Se desarrollaron en lo que es actualmente Palestina, ¿no? Y de alguna manera llegaron a estas tierras por invasión, no es que ellos hubiesen surgido ahí, sino que ellos tuvieron que invadir a los cananeos, ¿ok? Por eso que los cananeos le llaman a ellos hebreos, ¿no? Y hebreos, en este caso traducido, significa gente del otro lado, ¿no? Y que se quedan con ese nombre, ¿no? En sí, se extendieron hasta el norte, subieron limitando con Fenicia y con Siria, al sur con el desierto de Sinaí, al oeste con el mar Mediterráneo y al este con el desierto de Arabia, ¿no? El estar ubicado en esta zona, pues les hizo presa de constantes invasiones, como lo hemos podido ver. Ya, entre los periodos de su evolución histórica, tenemos, por ejemplo, el periodo de los patriarcas, ¿ok? Periodo en este caso que se llamó. ¿Por qué? Porque estaba en este caso gobernado por ancianos que de alguna manera ejercían el poder en las tribus hebreas, ¿no? Era jefe, era padre, era juez, sacerdote y jefe de la casa. Bien, en este caso Abraham, que es el primer patriarca, ¿ok? Nació en la ciudad de Ur, ¿ya? Y según la creencia, a los 75 años escucha la voz de Dios que le dice, le pide abandonar la ciudad de Ur para poder conducir a su pueblo a la tierra prometida. Otro de los patriarcas fue Jacob, hijo de, en este caso, Isaac y Rebeca, que en este caso tuvo 12 hijos, los cuales fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel, ¿no? El más querido de ellos fue José, quien fue que condujo a los hebreos hacia Egipto, ¿no? Moisés es el que rescata, de alguna manera, o es el que guía a los hebreos hacia lo que es la tierra prometida. En esta búsqueda es donde se inicia el éxodo, ¿ok? Luego, en este caso, al morir Moisés, empieza el periodo de los jueces, ¿no? Que eran los que estaban a cargo del gobierno de cada tribu. Es un periodo muy conflictivo con otras culturas vecinas, ¿no? Han tenido distintas luchas contra los amonitas, moabitas, madianitas, amalecitas y filisteos, ¿no? El último de los jueces fue Samuel, quien nombra al primer rey, que es Saúl, ¿no? Con el cual de alguna manera organiza el ejército para asegurar una convivencia pacífica. Pero quien destaca de por sí uno de los que destaca es David, quien de alguna manera fue el que desarrolla o crea el Estado hebreo. Salomón se sacado por su sabiduría, ¿correcto? Y otro periodo es el de los profetas, ¿no? Que eran personas de condición humilde y en este caso que luchan para defender la pureza de la religión hebrea, predicaban profecías y penitencias, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, les decía que iba de alguna manera